Buenos días, es una bendición y una oportunidad nuevamente que Dios nos da poder tener esta pequeña reflexión, este pequeño, vamos a llamarlo devocional, para poder ser bendecidos y bendecirlos a ustedes que nos escuchan y que a través de este nuevo medio para compartir la palabra, las situaciones y circunstancias que estamos viviendo, podemos decirles gracias por darnos esa oportunidad de entrar a su hogar. Hoy queremos compartir las últimas lecciones de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa bendición tienen los discípulos al poder tener ese acercamiento con el ser humano más grande y maravilloso que pisó la tierra, nuestro Salvador. Por eso hoy, en este día, queremos compartir con ustedes las últimas lecciones de Jesús y queremos hacerlo a través de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. No vamos a compartir todo, pero sí queremos compartir ahorita del versículo 1 al 5. Del versículo 1 al 5, donde Jesús nos da una lección de humildad. Ahí en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Qué bendición! Ver, conocer al que todo lo puede, dando una lección de humildad. La acción de Jesús al lavar los pies fue ejemplo de humildad y servicio. Verdaderamente tenía que dejar en la mente de sus discípulos, antes de irse, lo que ellos habían aprendido y visto en él, porque no solamente les había enseñado en un salón de clases, sino ellos lo habían visto. Y por eso hoy, una lección de humildad y servicio. En los países del Medio Oriente eran los esclavos los que lavaban los pies de los invitados. Aquí Cristo ocupó el lugar de un esclavo. Dejó esto en claro para sus discípulos en los versículos del 13 al 16. Sí, su Señor y Maestro les había lavado los pies. Deberían también lavarse los pies unos a otros y servirse en humildad unos a otros. Yo no sé si esta lección, que muchos hoy en estas fechas, porque estamos de alguna manera recordando esa última semana de Jesús aquí en la tierra, antes de que Él fuera crucificado, pero el domingo hubiera resucitado, al tercer día resucitó. Dice nuestro Señor, dejó esto muy en claro porque era necesario que esta lección quedara en su corazón, no nada más en una mente. ¿Y qué mejor manera de dejárselos en su corazón que viendo? Yo recuerdo una anécdota de un misionero en China, de un hombre, un médico que predicaba, hablaba del Evangelio y siempre había una persona que lo estaba mirando, lo estaba oyendo, lo estaba escuchando. Un día de repente se pone alguien muy enfermo, llega a su casa, tiene que cumplir con una cirugía. Al terminar la cirugía se levanta y sale y dice, su familiar se va a recuperar. El chino, que siempre lo había estado siguiendo, que había estado en todo lo que él compartía, se acerca a él, le da la mano y le dice, mira,
Todo lo que tú me hablabas, yo lo oía por un oído, pero se me salía por el otro. Pero hoy lo he visto con mis ojos y no tiene por dónde se salga lo que he visto. Yo te invito. Esto debe de haber sido un contundente, pero un contundente reproche a los 12 porque esa misma noche habían discutido quién sería el mayor. Y de veras, no les reprochó ni se los echó en cara, pero con su actitud los confrontó. ¿Y cuántas veces nuestro Señor Jesucristo nos confronta? Cuando nosotros tenemos actitudes que no son sanas y hablamos entre nosotros. Las acciones de Cristo en los versículos 1 al 5 representan lo que hizo cuando dejó el cielo para venir a la tierra. Se levantó de su trono, dejó a un lado la expresión externa de su gloria e se hizo siervo y se humilló para morir en la cruz. Filipenses del versículo 2 al 5. Aquí, muy hermosamente nos ilustra en el versículo, o en Filipenses 2 del versículo 5 al 11, estos pasos que Jesús nos enseñó. Después de completar su obra de redención, se puso sus vestidos y se sentó. Versículo 12, describiendo como sombra anticipada su resurrección, ascensión a la gloria y su sentarse a la diestra del Padre. En ese momento, estaba empezando lo que un día culminaría con su resurrección. Pedro debe haberse recordado esta lección en humildad años más tarde, cuando escribió ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 5 al 6. Lea, y queremos leer estos versículos detenidamente para que Pedro, que vivió y que aún tuvo que llorar amargamente, porque yo creo que en ese momento le pegó, dice aquí en el versículo 5, capítulo 5 del versículo 5 al 6 de Primera de Pedro. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No nos vamos a humillar delante de un mundo. Tal vez el mundo nos humille, pero nos humillamos ante la poderosa mano de Dios. Hoy en día, demasiados cristianos estamos luchando por ese reconocimiento y posición y necesitan recordar esta lección de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo te animo. Estamos recordando la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y si hay una lección que nos enseñó, qué triste cuando ahora muchos siervos ocupan el púlpito solamente para servirse de la grey, cuando Dios nos enseñó que es al revés. Si quieres un lugar alto en la obra del Señor, tienes que servir, porque Dios no nos escogió para ser servidos, sino para servir, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que tengan bonita semana. Cuídense. Dios les bendiga.